Eh, Buenos días, mi nombre es Claudia Wong Arteaga y yo soy residente de segundo año de neumología del Hospital Centro Médico Naval, cirujano mayor Santiago Tábara. El día de hoy voy a hacer una exposición sobre hemoptisis que saqué de archivos de bronconeumología, bueno, diagnóstico y tratamiento de la hemoptisis del CEPAR específicamente. El objetivo de mi exposición es conocer la definición y clasificación de la hemoptisis. Eso nos va a ayudar a identificar los pasos a seguir para el diagnóstico de la hemoptisis y la posible etiología de esta. Dominar el manejo de la hemoptisis según su clasificación de gravedad también. Bueno, la definición de hemoptisis es la expulsión de sangre que viene del tracto respiratorio bajo, y este se puede dividir según la cantidad de sangre expectorada. Puede ser una expectoración hemoptóica, que vendría a ser un esputo solo con rasgos de sangre, una hemoptisis franca, que se puede dividir en leve, moderado, severo. Leve menos de 30 ml en una hora, moderado de 30 a 200, severo de 200 a 50. Y a la hemoptisis masiva hablamos de más de 600 mililitros en 24 horas o más de 150 mililitros por hora. Tenemos también un tipo de hemoptisis que se llama hemoptisis amenazante, en donde va a variar un poco el volumen, la velocidad, pero sí va a comprometer hemodinámicamente al paciente, y el paciente también podrá tener una insuficiencia respiratoria. Los indicadores de riesgo que nos va a ayudar para ver si el paciente necesita algún otro cuidado en cuidados intensivos, por ejemplo, una protección de vía aérea, es tener en cuenta cuando ha expulsado más de 100 mililitros, que existe obstrucción de vía aérea, una insuficiencia respiratoria, una inestabilidad hemodinámica. El origen vascular de la hemoptisis va a ser de dos. El más frecuente son de las arterias bronquiales y menos frecuente, un porcentaje mucho menos, hablamos de las arterias sistémicas no bronquiales. Con respecto a la etiología, pues puede haber patologías de la vía respiratoria, del mismo parénquima pulmonar o de los vasos pulmonares. La patología de la vía respiratoria hablamos, por ejemplo, de enfermedades inflamatorias como las bronquiectasias o la bronquitis crónica, que muy comúnmente podrían presentar hemoptisis. La del parénquima pulmonar, pues lo típico y lo más común acá es la tuberculosis pulmonar en nuestro medio, donde la prevalencia es muy alta. También tenemos tipos de neumonía que presentan hemoptisis dependiendo de qué bacteria se ha infectado, y bueno, el aspergiloma también. No olvidar algunas enfermedades pues, más sistémicas, autoinmunitarias, o como la granulomatosis de Wegener, que puede presentarse también coagulopatías, patologías ya de vasos como malformaciones arteriovenosas. Por ejemplo, en la estenosis mitral también hablamos de patologías cardíacas. Bueno, el primer paso para el diagnóstico sería confirmar si realmente hablamos de hemoptisis o no. Entonces, no necesariamente cualquier expulsión de sangre por la boca vendría a ser del árbol bronquial. Más bien podría ser el tracto gastrointestinal, que vendría a ser la hematemesis. Entonces, para eso, estas son las preguntas que debemos hacer: qué antecedentes tienes, en qué síntomas se asocian, el aspecto de la sangre, el pH si se puede dosar. Y bueno, se confirma con la endoscopía, ya sea broncoscopía o endoscopía digestiva alta en caso de la hematemesis. No olvidar también que existe la pseudomoptisis, que viene de la vía aérea superior. Por eso es importante el examen de cavidad oral y de fosas nasales. En la valoración tenemos que para ver la gravedad tenemos que cuantificar la hemoptisis, que ya lo clasificamos. Luego vemos la localización, el origen y etiología, si es posible. Para esto, pues es muy importante el antecedente del paciente. Según esto, vamos a ver, según la anamnesis, qué analítica se le va a solicitar. Desde hemograma, coagulación, gasometría con insuficiencia respiratoria, hasta, por ejemplo, examen de esputo para descartar tuberculosis. Obviamente, en un paciente en ese momento con estabilidad hemodinámica. Los estudios por imágenes en el primer caso nos puede ayudar para descartar patologías comunes. La radiografía de tórax en la mayoría va a ser normal, pero puede estar alterada
Por ejemplo, si podemos ver alguna masa, ciertos nódulos más notorios o la típica neumonía que podríamos ver. Y luego tenemos la tomografía de tórax, que se va a pedir a todo paciente con hemoptisis franca. En el caso del paciente que solo tiene esputo hemoptoico, pues se va a solicitar ante la sospecha de una bronquiectasia, una patología maligna que si se ve en la tomografía y si se ve alguna alteración en la radiografía de tórax, queremos confirmar realmente a qué se debe o cuál es la patología. El angiotem nos va a servir ya que en un 70-88% de los casos nos va a dar el origen del sangrado, facilita también el procedimiento de la embolización, nos va a ayudar tanto para ver la causa del sangrado, podemos ver cómo se encuentra nuestro parénquima pulmonar y también la vía aérea. Y según de dónde viene el sangrado, ya sea de la arteria bronquial o de la sistémica no bronquial, va a tener ciertas características. La broncoscopia diagnóstica es para confirmar 100% lo de la hemoptisis, localiza el sangrado en un 73-93% y vamos a ver el aspecto tanto de la mucosa, podemos ver algunas lesiones y algunas tumoraciones endobronquiales también. Podemos tomar muestras si vemos algún tipo de masas, nódulos, lesiones y en las lesiones muy vascularizadas hasta se puede instilar adrenalina. El tratamiento en sí va a depender de según la gravedad que sea. No necesariamente vamos a poder diagnosticar la etiología que nos va a causar esa hemoptisis. De repente en ese momento tenemos un paciente que presenta hemoptisis, pero es una hemoptisis amenazante. Entonces inmediatamente el objetivo del tratamiento va a ser el siguiente. Asegurar la permeabilidad de la vía aérea, que es lo más importante. La oxigenación, localizar y detener el sangrado y lograr una estabilidad hemodinámica para luego tratar la causa, luego hacer los estudios necesarios. En el manejo hospitalario tenemos ciertas medidas generales, ¿no? Es el reposo absoluto y en el caso que hay una lesión unilateral, el paciente se va a recostar en decúbito lateral hacia el lado de la lesión. Eso quiere decir que vamos a proteger el pulmón sano, la vía aérea sana. Vamos a cuantificar la hemoptisis para ver luego una evolución, cómo continúa según la gravedad y hacer los cuidados o medidas generales. Tratamiento de la causa si es necesario, por ejemplo, en antibiótico. Y también se puede utilizar ácido tranexámico, que será tanto bioral como endovenoso. Como mencioné, la protección de vía aérea, en este caso la protección de vía aérea es tanto cómo se va a reposar el paciente, que se quede en reposo y en caso de que sea masivo, pues vamos a llegar a la intubación endotraqueal y a la ventilación mecánica. Uno de los tratamientos que son indicados en caso de una hemoptisis amenazante, pues es la broncoscopia terapéutica, en el cual vamos a entrar con un broncoscopio flexible, vamos a identificar el sangrado. En el caso que no se pueda, identificamos el lado del sangrado y podemos realizar un bloqueo de todo el árbol bronquial de ese lado o un bloqueo bronquial selectivo. Hacemos lavado bronquial alveolar con suero salino helado, 4 grados centígrados, y podemos también realizar instilaciones de fármacos hemostáticos. Tenemos el ácido tranexámico y también tenemos la adrenalina. La embolización vendría a ser ya luego cuando no se pudo realizar con el tratamiento médico la para de la hemoptisis. Es eficaz cuando es masiva y recurrente. Y bueno, las complicaciones son las típicas complicaciones de la embolización, pero solo para recalcar que, bueno, menos de 1% también existe una complicación o una obstrucción de la arteria espinal. El tratamiento quirúrgico es cuando no se pudo realizar la embolización o esa no fue efectiva. Existe recurrencia en las primeras 72 horas después de haber realizado el procedimiento. En el caso, por ejemplo, de una lesión arterial, pues definitivamente el tratamiento es quirúrgico y ciertas patologías que de por sí el tratamiento ya es quirúrgico, como el quiste hiatídico, alguna tumoración de repente pulmonar, en donde ya, bueno, el tratamiento médico no va a ser suficiente.
Para terminar, pues la importancia de esta exposición, más que todo para el personal de salud que no tiene la especialidad en neumología y que de repente va a recibir un paciente con hemoptisis, pues lo principal pues es identificar la hemoptisis y clasificarlo según su gravedad. Y según eso, tomar las medidas necesarias. En este caso, necesita un tratamiento ambulatorio, pues es una hemoptisis con un rasgo hemoptoico nada más, algo leve. Va a ser ambulatorio o de repente es algo hospitalario. Sabemos ya las medidas generales y sabemos identificar los factores de riesgo y todas las manifestaciones por las cuales el paciente vemos que debemos de repente estar en observación o inmediatamente ir a unidad de cuidados intensivos para una protección de vía aérea y mantener la estabilidad hemodinámica del paciente.